¿Sabe que el mensaje de hoy es uno de esos mensajes que creo que todo cristiano debe escuchar alguna vez en la vida? Y debe escucharlo porque debe escuchar la voz de Dios. ¿Qué piensa Dios al respecto de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en la iglesia, pero sobre todo de lo que está pasando en nuestra propia vida? El tema de hoy lo he titulado Cristianos de fuego, no de rutina. Y como su nombre lo dice, habla de un fuego que muchas veces tiende a extinguirse, a apagarse, pero en otros a avivarse. Pero depende de cada uno de nosotros si ese fuego se extingue o ese fuego se aviva. Y qué bueno que hoy nosotros podamos avivar ese fuego en nuestros corazones. Y vamos a ir a la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15 y 16. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15 y 16. Voy a estar leyendo la versión Reina Valera contemporánea y dice así: yo sé todo lo que haces, manifiesta el Señor, y que no eres frío ni caliente. Como quisiera que fueras frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Como dice el pastor, el tema de Apocalipsis es un tema bastante fuerte, ¿verdad? Y es un tema fuerte porque Dios habla a la iglesia y lo hace de una manera directa. Y Dios expresa su palabra para la iglesia, y este mensaje es para la iglesia, para nosotros, hermanos. Dice el Señor: yo sé todo lo que haces. Escuche esto. El Señor sabe todo lo que nosotros hacemos, aun cuando nosotros estamos solos en un cuarto, estamos solos en un lugar y estamos allí solos con nuestro celular, solos en la pantalla, solos frente a un televisor o solos quizás con otra persona. Dios sabe todo lo que nosotros hacemos. Dios sabe todo lo que nosotros estamos pensando. Dios sabe todo lo que nosotros estamos anhelando, todo lo que nosotros estamos quizás sintiendo en ese momento, en el corazón. Y dice la palabra allí en Apocalipsis: yo sé todo lo que haces. Y fíjense cómo el Señor continúa diciendo: y sé que no eres frío ni caliente. Es decir, el Señor conoce la condición espiritual en la cual nosotros estamos viviendo. O estamos viviendo siendo fríos, calientes o en fuego. Tres condiciones espirituales allí. Pero el Señor dice: ¿cómo quisiera que fueras frío o caliente? Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y quiero quedarme solamente un momento allí y que nosotros meditemos y revisemos un poco cómo está nuestra vida espiritual, cómo está esa relación con Dios, cómo está esa comunión con Dios. Porque si nosotros somos fríos o calientes, estamos en una condición en la cual el Señor de alguna manera como que la acepta, pero no acepta de alguna manera la condición del tibio. Y se refiere al tibio como que lo va a vomitar de allí, de adentro. Y pasa algo, amados hermanos y amigos, y todos ustedes que me escuchan, y es que esta condición debería preocuparnos a nosotros si nosotros no tenemos una condición de comunión constante con el Señor. Porque vamos a ver a lo largo de este tema tres cosas importantísimas que hacen referencia a los tibios. Uno, son las causas que lleva a una persona a entrar en esta condición de tibio. Lo segundo, las consecuencias que conlleva una persona ser tibio. Y lo tercero, el llamado que Dios hace a los tibios. Ese llamado que Dios hace a través de la palabra, no lo hace a través de un siervo, lo hace el Señor a través de la palabra, y puede usar el siervo con la palabra para hacer ese llamado. Dios no se agrada de los tibios y lo muestra claramente en su palabra. La tibieza espiritual está debilitando la voluntad de muchos para buscar la presencia de Dios. Esta condición no surge de un día para otro, se va formando lentamente hasta apagar el fuego interior. Creo que a muchos de nosotros nos ha pasado que hay momentos en la vida en los cuales usted de pronto siente en su corazón ese anhelo de orar
y hay momentos en los cuales usted definitivamente no siente las ganas de orar. Hay momentos en los cuales usted quiere escudriñar la palabra y usted viene a ella y la abre y empieza a leer, pero usted empieza a pensar muchas cosas allí, qué va a hacer, para dónde se va a ir, cómo va a hacer con aquello, con lo otro, con la universidad, con el trabajo. Hay cosas que empiezan a rondar allí en la cabeza y nos impiden tener un momento de comunión en la palabra. Pero hay momentos especiales en los cuales uno siente en su corazón que uno siente la presencia de Dios cuando uno está orando. Hay otros momentos especiales en los cuales uno siente que Dios le está hablando por la palabra. Uno siente que se está edificando, uno siente que está entendiendo la palabra. En cambio, hay unos momentos en los cuales uno siente que la palabra como que no fluye, como que uno no la entiende, no la comprende y uno trata de leerla y volverla a leer y volverla a leer y no comprende lo que está leyendo y a veces como que uno dice, ¿qué pasa con mi vida espiritual? Pero, ¿sabes? Pasa otra condición más peligrosa todavía, es que uno empieza a ver estos indicios, estos indicadores, estas señales, y uno está como si nada estuviera pasando, y entonces se empieza a apagar ese fuego interior. Y sabes, el problema muchas veces cuando se apaga el fuego interior en la vida de una persona, es que cuando esto sucede, normalmente la persona casi que no se ha dado cuenta que ese fuego se estaba apagando. La tibieza espiritual no es incredulidad. El tibio cree en Dios, pero sin compromisos. No es rebeldía absoluta. El tibio no odia a Dios, simplemente lo ha desplazado. Muchas veces no son pecados que sean imperdonables, solo es un corazón indiferente el que se ha empezado a alejar, a apartar del Señor. Y creo que todos nosotros debería hacer un análisis. ¿Cómo estamos nosotros? Nosotros deberíamos de hacer una introspección, de revisarnos cómo estamos nosotros en nuestra comunión con Dios. El tibio ora cuando puede. El tibio obedece cuando quiere. Y el tibio sirve cuando le conviene. Y estas tres condiciones las podemos encontrar en la vida de una persona que es tibia. Vamos a mirar las principales causas de la tibieza espiritual. Y aquí yo quiero que usted vaya analizando cómo está nuestra vida en relación a lo que vamos a leer y vamos a mirar en la palabra. Una de las cosas que yo quiero decirles a ustedes es que uno muchas veces, ayer venía en el carro y estaba escuchando una enseñanza de una iglesia X y dije, voy a escuchar este mensaje para mirar la forma expositiva de la predicación de la palabra. Y les aseguro que duré como 40 minutos y no escuché ni un solo versículo bíblico. Muy buena la enseñanza, espectacular la enseñanza, pero no tenía la palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios, no hay transformación, no hay cambio, no hay santificación. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, que nos santificamos, nos limpiamos, nos avivamos el fuego en nuestros corazones cuando hay palabra. Cuando no hay palabra, no hay transformación, no hay cambio. Vamos a mirar las principales causas de la tibieza espiritual. Primero, creer que no necesitamos nada. Esto se llama autosuficiencia y lo vamos a ver en la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. ¿Ya lo tienen? Tú dices, yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas. No carezco de nada, pero sabes que eres un desventurado, un miserable y que estás pobre, ciego y desnudo. Es muy dura esta palabra, ¿sabes? Porque nosotros podemos estar hoy en este lugar y podemos decir, la verdad, tengo un buen empleo, no me hace falta nada, tengo un buen carro, tengo una moto, tengo tanto dinero, no me hace falta absolutamente nada. Pero si no tenemos a Cristo, nos hace falta todo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Pero si no lo tenemos a Él, nos falta absolutamente todo. Y esta palabra dice, yo soy rico. He llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada, pero sabes, eres un desventurado, un miserable y que estás pobre, ciego y desnudo. Es decir, que no siempre la condición
que nosotros podemos estar experimentando es lo que realmente nos va a llevar a una plenitud total como seres humanos. Porque muchas veces podemos tener todo, pero no tenerlo nada a la vez. Y el tibio vive satisfecho sin depender de Dios. Y fíjense que cuando una persona vive satisfecho porque nada le hace falta, y yo lo he expresado muchas veces, yo trabajé en una empresa de televisión por cable y estuve administrando esa empresa como durante 2 años y el jefe mío era una persona que tenía mucho dinero y él me invitaba a almorzar y cuando íbamos a almorzar yo era feliz comiéndome todo, pero él empezaba a sobarse el estómago y decía, no, Jorge, no puedo comerme esto. Y yo, pero jefe, ¿qué le pasa, hermano? Disfrute lo que tiene. Y dice, no, hermano, estoy preocupado por el negocio de tal parte, estoy preocupado por el negocio de tal parte. Yo le decía, tranquilo, hermano, usted tiene personas de confianza, o si no, ¿para qué nos contrata a nosotros para que le administremos sus negocios? De alguna manera usted depositó su confianza en alguno de nosotros y qué bueno que usted aprenda a confiar en Dios. Y sabes, creo que a veces todos pasamos por momentos tan difíciles como esos y a veces sentimos que lo que estamos viviendo en el mundo como que nos está robando algo allí interno y es esa paz. Pero sabes, no nos dejemos robar la paz porque creo que el mundo quiere robarnos la paz y quiere robarnos lo más precioso que el ser humano puede llegar a experimentar y es estar en la presencia de Dios y poder confiar en Dios. Hoy muchos viven así, creyendo que con saber de Dios es suficiente, pero no tienen dependencia del Espíritu Santo. Esa falsa seguridad produce tibieza. Segundo, la falta de intimidad con Dios. El libro de Salmos 119, versículo 105. Salmos 119, versículo 105. No sé si usted lo ha leído y ha entendido este versículo, pero dice la Reina Valera, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Lo han leído alguna vez? Gloria a Dios. Esta versión que yo tengo, Reina Valera contemporánea, dice, tu palabra es una lámpara a mis pies. Escuche, tu palabra es una lámpara a mis pies, es luz que ilumina mi camino. Entonces, nosotros estamos viviendo en un mundo espiritual donde Satanás anda como león rugiente mirando a quién destruir. Y si tú caminas en luz, esa luz te va a guiar por ese camino, la verdad y la vida. Esa luz te va a guiar a tomar decisiones. Esa luz es la que va a permitir que nosotros no caigamos en un abismo o caigamos en una trampa del enemigo, porque la luz te permite ver. Si ahora en este momento yo estoy mirando acá, quizás esta salida que está despejada porque hay luz, pero si apagan la luz todo esto se pone oscuro y quizás cuando quiera bajar de acá y quiera dar un paso, posiblemente me puedo caer. Y no solamente que me llegue a caer, sino que me puedo doblar un tobillo, me puedo partir la pierna, porque quizás si no hay luz, no puedo ver el peligro, me puedo caer, me puedo lesionar. Y quizás muchas personas hoy viven así. Están caminando en tinieblas y pueden sufrir consecuencias. Proverbios 1:7 dice, libro de Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjense que la falta de intimidad con Dios no solamente lleva a las personas a perderse la oportunidad de conocer a Dios, sino que también se pierde un principio, y ese principio es el temor a Dios. Pero también se pierde algo, y es que muchas personas toman decisiones porque les ha faltado sabiduría y esas decisiones atraen consecuencias para sí. Pero el que tiene temor a Dios siempre, cuando tenga que tomar una determinación, una decisión importante en su trabajo, en su vida personal, en su familia, entonces va a buscar ese consejo y lo va a buscar en oración, lo va a buscar en la presencia de Dios. Y creo que muchas personas hoy en el mundo están tomando decisiones, pero no teniendo en cuenta a Dios.
La pérdida del temor a Dios cuando no hay palabra ni oración. Cuando no hay palabra ni oración, el espíritu se enfría. Encontramos cristianos sin compromiso, pecado normalizado, falta de obediencia y solo se vive un cristianismo por costumbre. ¿Por qué estamos hoy aquí? ¿Estamos por costumbre? ¿O estamos sencillamente porque sentimos la necesidad en nuestro corazón que es necesario venir a este lugar para llenarnos de su presencia? Y si estamos en este lugar porque nosotros sentimos hambre y sed por la palabra de Dios, ¿sabes qué? Me gusta el libro de Amós, capítulo 8, versículo 11, y no está ahí, no lo busquen. Después usted lo busca. Dice que el Señor enviará hambre y sed a la tierra, a los hombres en los postreros tiempos. Y esta condición está hablando que el hombre siempre va a sentir cuando está apartado de Dios, pero que sabe que necesita buscar a Dios, va a sentir esa hambre por la presencia de Dios, pero también va a sentir la sed por la palabra de Dios. Y no vivimos un cristianismo por costumbre, sino que muchas personas se acostumbran a vivir un cristianismo en tibieza espiritual y no se dan cuenta que están en peligro, no se dan cuenta que el fuego se ha apagado en sus corazones. Tercero, las distracciones y los afanes de la vida, los afanes de este mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿verdad? Libro de Mateo, capítulo 24, versículo 12. Quiero que por favor miremos con todo detenimiento esta cita bíblica del libro de Mateo, capítulo 24, versículo 12, porque está allí y está allí como una señal de alerta para todos los cristianos. Está allí para indicarnos que el ser humano puede estar en peligro. Dice, y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Yo pregunto, ustedes ven noticias, ustedes ven redes sociales, ustedes ven que de alguna manera el mal se ha multiplicado, ustedes ven que la maldad se ha multiplicado, ¿lo han visto? ¿Lo han visto? Ayer recibí una noticia terrible de la ciudad de Valledupar. Una chica, una patrullera de policía, su esposo la mató el día de ayer. Fue terrible, una muchacha jovencita. Y el esposo la mató con un puñal. Después el muchacho intentó quitarse la vida. ¿Por qué pasa esto? Porque el amor de muchos se ha enfriado y la maldad se ha multiplicado. Entonces no tenemos que vivir una religión, tenemos que vivir una relación con Dios. Amén. Ahora dice la palabra que tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Hoy en día vemos que se sigue multiplicando y se multiplicará aún más. Entonces, la misma palabra de Dios nos está advirtiendo que la maldad se multiplicará cada día más. Así que no se aterre porque la maldad se multiplique, porque está escrito y Dios ya lo dijo, lo ha anunciado. Tendremos tantas actividades, pero poca presencia. Redes sociales, trabajo, entretenimiento, confusión moral, todo extingue el fuego cuando nosotros no lo hacemos de una manera correcta. Y fíjense que todo esto son estrategias del enemigo. Son estrategias del enemigo para enfriar nuestros corazones, para alejarnos cada vez más de la presencia de Dios. Y yo quiero darle una recomendación a usted. Si usted va a hacer un devocional, apague su celular, aleje su celular. Si usted quiere, ¿verdad?, tener un tiempo de comunión con Dios y experimentar la presencia de Dios, hágala solas. Por eso es que hay unas indicaciones cómo hacer un devocional. Dice que entrando uno en su aposento, cerrando la puerta. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? ¿Cómo dice? A tu Padre, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público, ¿verdad? Entonces fíjense que allí hay un secreto de bendición. Dice que si nosotros entramos al lugar secreto y oramos a nuestro Padre, si oramos, si lo hacemos en comunión con Él, es decir, en intimidad con Él, dice que Él nos recompensará en público. Es lo mismo que dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas nos serán añadidas. Cuarto punto, heridas emocionales no sanadas. Hebreos capítulo 12, versículo 15.
Hebreos capítulo 12, versículo 15. Aquí hay una advertencia de parte de Dios. Dice, tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen de brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Mire el peligro de las raíces de amargura. Cuando usted habla con una persona, usted se da cuenta de que está lleno el corazón de esa persona. Cuando esa persona empieza a hablar mal de otra persona o empieza a expresarse de una manera fea de esa persona, usted está viendo lo que está en el corazón de esa persona, lo que está saliendo del corazón de esa persona. Pero cuando usted ve a una persona espiritual, usted ve algo totalmente diferente. Y qué bueno que a ti y a mí nos puedan identificar como esas personas que han sido transformados y renovados, como dice Romanos 12:2, renovados en el espíritu de vuestra mente, que nosotros seamos transformados, que se evidencie un cambio, que nosotros evidenciemos ese cambio en nuestras vidas y que ese cambio sea el resultado de pasar un tiempo de comunión con Dios. Y la raíz de amargura hoy en día le está haciendo mucho daño a las personas, no pueden perdonar. La palabra dice, ¿cuántas veces debemos perdonar? Hasta 70 veces 7. ¿En el año? ¿En un mes? En un día, ¿verdad? Y entonces cuando existe una raíz de amargura en el corazón de una persona, esto le va a llevar a vivir. Si una persona tiene una raíz de amargura, ¿cómo va a vivir? Pues amargado, ¿verdad? Entonces hay una advertencia, dice la palabra, tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. ¿Qué se pierde cuando hay una raíz de amargura? La gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles. ¿Podría qué? Estorbarles. ¿Para qué? Para hacer que muchos se contaminen con ella. ¿Recuerda lo que dice el libro de Salmos capítulo 1? Dice, bienaventurado el varón que ¿qué? Que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿verdad? La falta de perdón, el dolor, el resentimiento, el cansancio, las decepciones, heridos por líderes espirituales, esta condición permite que se apague el fuego interior. Yo creo que alguno de nosotros en algún momento de la vida hemos pasado por alguna de estas condiciones, o alguna vez hemos sido decepcionados, en algún área en particular hemos sido decepcionados, pero esto de alguna manera hace que nos desanimemos, por decirlo de esta manera. Quinto, un cristianismo superficial y emocional. Yo creo que usted ha visto algunas personas a lo largo de estos años que usted ve que son muy emocionalistas, ¿verdad? Pero también ha visto que en muchos lugares del mundo se vive un cristianismo muy superficial. Y superficial quiere decir que no hay una profundización en los preceptos, en los mandamientos, en la palabra de Dios. Y cuando algo es muy superficial, puede destruirse muy fácilmente. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, dice, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos. Fíjense que el apóstol Pablo, referente a esto, dijo que la gente buscaría maestros conforme a sus propios deseos, a sus propios deseos. Es decir, que cada uno quiere vivir su cristianismo a su manera y no a la manera de Dios. Acostumbrarse a oír solo mensajes que solo los animan. Mi comisario, muchas veces, usted es testigo de eso, que dicen, pero es que el pastor a veces manda mensajes solo de exhortación, nos falta que nos anime más. ¿Lo ha escuchado usted o no? ¿Cierto que sí? Y sabe, a veces nos acostumbramos a que
escuchamos solo mensajes emocionales porque dicen, es que ese tal motivador cristiano tiene una forma de llegarle a la gente, ese tipo a todo el mundo lo mantiene despierto. En cambio yo los estoy haciendo dormir a más de uno aquí con el calor, con el tono de la voz, con el mensaje. Pero, ¿sabes? Dice la palabra que se amontonarán muchas personas a querer oír mensajes emocionales. Pero el acostumbrarse a oír solo mensajes que solo nos animan tiene un riesgo, tiene un peligro. Y es que los mensajes emocionales no confrontan ni transforman. Entonces, usted puede escuchar a un motivador cristiano y usted sale motivado de esa reunión, usted sale feliz, gozoso, dice, espectacular esa reunión, me gustó cómo abordó ese tema. Yo nunca lo había escuchado que lo expresaran de esa manera, pero él tiene esa gracia para comunicar el mensaje. Y pasa un tiempo y vuelve y se desanima. Entonces, ¿qué pasa? Estaba muy animado en esa reunión, pero luego ya estaba desanimado en un tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué nos desanimamos tan rápido? Porque no hay confrontación. No somos exhortados, no somos confrontados, no hay transformación. Esto forma a un tipo de cristianos que en algunos lugares llaman cristianos light. Evangelio sin arrepentimiento, motivación sin transformación. Así es como se multiplican los cristianos sin raíces profundas en los fundamentos de Dios. Y esta es la forma como crece el cristianismo superficial y emocional. Y espero que usted no quiera vivir allí. Sexto, el ataque espiritual directo del enemigo. Recuerde, el enemigo anda como león rugiente mirando a quien destruir. Él no descansa. El enemigo siempre está al acecho. Efesios capítulo 6, versículo 12. Allí nos va a mostrar la misma escritura, una de las luchas espirituales que tiene el hombre y la mujer de Dios. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El enemigo quiere adormecer a los creyentes en este tiempo final, porque cuando la tibieza crece, la batalla espiritual es más fuerte. Y cuando la batalla espiritual es más fuerte, las tentaciones también serán más fuertes. Los ataques del enemigo también serán más fuertes, porque el enemigo sabe cuándo nosotros estamos en comunión con Dios y cuándo estamos alejados de Dios, porque nuestra vida espiritual el enemigo la va a conocer muy fácilmente. Cuando nosotros tenemos una comunión fuerte con Dios, es como si nosotros estuviéramos parados firmes sobre la roca. ¿Lo ha escuchado? Es como si estuviéramos parados firmes sobre la roca y pueden soplar vientos, pueden venir ríos y no caeremos. Pero cuando nosotros estemos parados sobre la arena, van a soplar vientos, posiblemente podemos caer. Van a venir ríos de prueba y posiblemente podamos caer. Van a venir tentaciones más irresistibles. Yo decía alguna vez a alguien, y creo que se lo decía a mi comisario en alguna oportunidad hablando con él, que estábamos tomando un cafecito, yo le decía, yo creo que Satanás no me va a tentar a mí con licor. A mí no me gusta el licor, pero conoce mi corazón y conoce el corazón de ustedes. Conoce el corazón de ustedes y sabe, el enemigo sabe porque sabe cuál es nuestra debilidad. Y si usted sabe que esa es su debilidad y yo sé que esa es mi debilidad, entonces no demos lugar al diablo. No le demos lugar al diablo. Fíjense que una de las cosas que nosotros debemos hacer es orar y ayunar cuando tenemos un área en particular, la cual nosotros sabemos que somos débiles. Por eso dice Mateo 17:21 que este género solamente sale con oración y ayuno. Y muchas veces se nos olvida ayunar y orar. Las ideologías contrarias a la fe, la presión social, las burlas hacia la fe, el entretenimiento que adormece, el enemigo trabaja todo el tiempo para apagar el fuego. Vamos a mirar las consecuencias de la tibieza espiritual.
Y miremos que esas consecuencias de la tibieza espiritual es algo que Dios rechaza. ¿Usted ha leído algo allí en la palabra que dice acerca de aquellos de doble ánimo? Aquellos que son inconstantes. El libro Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16 dice: pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es una de las expresiones o declaraciones bíblicas más fuertes que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios cuando Dios se refiere a este tipo de personas que son tibios. Segundo, la pérdida de la sensibilidad espiritual. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Fíjense que es un versículo muy corto, pero muy profundo. Dice, no apaguéis al espíritu, no apaguéis al espíritu. Y sabes que una de las cosas que hace el Espíritu Santo es anhelarnos celosamente, pero dice la palabra, no apaguéis al espíritu. ¿Y cómo es eso que nosotros apagamos al Espíritu Santo? ¿Cómo podemos nosotros apagar al Espíritu Santo si hemos sido sellados, si hemos sido apartados, hemos sido escogidos? Vamos a verlo, porque estas son las consecuencias de la tibieza espiritual. Cuando se apaga el Espíritu Santo, se camina sin dirección, se deja de tener discernimiento y se apaga la voz de Dios. Yo creo que a muchas personas en el mundo le ha pasado que de pronto se meten en un negocio y dicen, no, este negocio pinta bien, yo sé que me va a ir bien. O sea, está expresando un pensamiento positivo que dice, no, yo sé que me va a ir bien. Y resulta que se asocia con una persona y le va mal. Entonces, ¿qué pasó con el discernimiento espiritual? ¿Qué pasó con el direccionamiento de Dios? ¿Qué pasó allí? Y vemos que el enemigo utiliza este tipo de enfriamiento espiritual para robarle la paz. Juan 10:10 dice que Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Satanás ha venido para hurtar, matar y destruir. Fíjese la primera cosa que quiere hacer Satanás: hurtar, robar, quitar, ¿verdad? Tercero, de las consecuencias de la tibieza espiritual, vulnerabilidad al pecado. Se es vulnerable cuando estamos tibios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Hombre, ¿cómo nosotros caemos muchas veces y no decimos, pero ¿por qué Dios permite todo esto? ¿Por qué Dios está permitiendo todo esto? El Señor nos está advirtiendo por su palabra y nos está diciendo por ella misma. Por eso es que nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra, tenemos que acudir a la palabra. Dice, así que vosotros, oh amados, fíjense que el Señor nos está hablando con amor, dice amados, refiriéndose a la iglesia, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Cómo se es firme? ¿Cómo se está firme? ¿Cómo nos afirmamos? Que nuestra confianza y seguridad estén en la palabra de Dios, no en nuestras capacidades, no en los amigos, no en el sistema, no en un gobierno. La tibieza prepara el terreno para pecar. Creo que uno puede pecar tan fácilmente y creo que el enemigo lo sabe. Y yo siempre he sentido esto, que nuestra mente es el laboratorio experimental del diablo, porque el diablo no tiene que hacer mucho, solo colocar un pensamiento y lo deja allí, y ese pensamiento empieza a darle vueltas y vueltas y vueltas a uno en su mente, y luego baja al corazón y da luz al pecado. La vida cristiana sin frutos. Cuando nosotros leemos la palabra y vemos allí acerca de la vid verdadera, dice la palabra que si nosotros no permanecemos en la vid, seremos cortados, ¿verdad? Ahora, si alguien supuestamente está en la vid, pero no lleva fruto, también será cortado.
Dice Mateo capítulo 5, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Escuchen, hoy en día estamos viviendo mucho activismo, pero poca transformación. Mucho activismo, pero poca transformación. Cuando yo estaba preparando este tema, estaba mirando en la concordancia las citas bíblicas que hacen referencia a la tibieza espiritual y encontraba, fue algo bien difícil poder seleccionar los versículos porque habían más de 108 versículos que nos habla la Biblia acerca de la tibieza espiritual. Es mucho. Pero cada una de esas citas yo me ponía a leer y yo decía, voy a colocar esta. Y decía, no, esta no, voy a colocar esta. Y todas me parecían importantes. Y yo decía, pero ¿cómo lo resumo si son muchas citas bíblicas? Yo las leía y yo sentía que todas eran importantes. Y son importantes porque es que cada una de esas citas traía una advertencia de parte de Dios, advirtiéndonos a la iglesia que mantuviéramos encendido ese fuego del Espíritu Santo. Vamos a ir al tercer punto, el llamado del Señor a los tibios. Y fíjese que ese llamado al Señor a los tibios no es, vengan, corran hoy todos los tibios acá y yo voy a orar por ustedes para que dejen de ser tibios. No, está en la palabra de Dios. Allí está el direccionamiento de Dios. Está en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 5. ¿Qué dice el Señor a los tibios? Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué encontró el Señor Jesús en los tibios? ¿Que dejaron qué? Su primer amor. Versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Qué le dice al Señor a los tibios? Arrepiéntete, ¿verdad? Y haz las primeras obras. ¿Cuáles eran esas primeras obras que nosotros hacíamos y que de pronto hemos dejado de hacer? Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Es como si el Señor nos estuviera hoy hablando a nosotros, si ustedes no se arrepienten, no se apartan de su pecado, no se alejan, yo quitaré la parte de ustedes en mi reino. Eso dice el Señor. Y si Dios me habla por medio de su palabra, con amor, y me lo está advirtiendo, entonces yo creo que tengo que escuchar en este día lo que Dios me está diciendo. Segundo, ¿qué le dice Dios a los tibios? Está también allí en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 18. Apocalipsis 3, 18. Por tanto, yo te aconsejo, de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Fíjense que aquí estamos viendo una fe probada, estamos viendo una vida real y una convicción firme en nuestra comunión o nuestra relación con Dios. Y Dios ha encontrado que el tibio sí puede hacer algo para reconciliarse con Dios. Y Dios está preparando el terreno para que este tibio encuentre la forma de hacerlo. Vamos a ver cuál es la forma. Abre la puerta a Cristo. De pronto usted que me está escuchando, que me está viendo a través de las redes sociales y de pronto nunca había escuchado acerca de la salvación, la vida eterna y esa relación con Cristo para conocerle, quiero decirte, ábrele la puerta a Cristo. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjense que es una invitación maravillosa. ¿Cuántos de nosotros no se siente feliz, alegre cuando alguien lo invita a almorzar y cuando lo invitan a almorzar? Hoy puede ser un día de invitación. Amén. De pronto allí usted está pensando, bueno, ¿a quién voy a invitar a almorzar hoy? O de pronto usted dice, oiga, yo no tengo para almorzar, pero sabes, Dios sabe de qué cosas tienes tu necesidad. Hace 8 días nosotros íbamos caminando con mi esposa, íbamos a almorzar como a las 3 de la tarde y de repente alguien nos pitó y dijo,
¿para dónde van? Y nosotros a almorzar. Y dijo, no, 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 vengan, hoy nosotros los invitamos. Y nos llevaron a Cota a almorzar a un lugar espectacular. Entonces, ¿sabes? Yo creo que Dios tiene cuidado de todos nosotros. Dios honra a los que le honran, pero ¿sabes? Dios honra la fe y conoce la necesidad. Y una de las cosas maravillosas que tú y yo debemos aprender es que nosotros debemos honrar, debemos bendecir, debemos atender a aquel hermano que de pronto vemos. Y yo quiero que usted se deje usar por Dios, ¿sabes? Usted allí, cuando Dios está en el asunto y hay una persona que está pasando por necesidad, el mismo Espíritu de Dios se lo va a colocar a usted en su corazón. Nosotros estábamos almorzando con mi esposa como antier y mi esposa no se tomó la sopa y dijo, no, me la voy a llevar, y apartó como un patacón así, 2 patacones con queso y una yuquita y lo puso así encima de la sopa. Y dice, esta sopa me la voy a tomar esta noche, fíjense, me la voy a tomar esta noche. Y también llevaba mi sopa. Y entró un muchacho al restaurante y dijo, señora, ¿me puede regalar la sopa? Y mi esposa, bueno. Y fue tan bonito que el muchacho se sentó afuera del restaurante y se estaba comiendo con un gusto. Nosotros lo miramos a él y dijimos, Dios mío, tú eres tan bueno, misericordioso, que nos provees a nosotros. Pero mira a ese muchacho. Y yo creo, muchachos y hermanos, que muchas veces uno puede tener la posibilidad de poder bendecir a una persona y uno a veces no lo hace. Y sabe, estamos dejando de experimentar algo que se llama misericordia, el amor. Y eso es lo más bonito que uno pueda experimentarlo. ¿Sabes? Yo he sentido, y mi comisario también lo ha sentido cuando hemos salido a las misiones, que qué bonito es, por ejemplo, si tú invitas a Matthew a esa misión y nosotros queremos honrarlo en esa misión y él dice, yo quiero comerme, no sé, una viuda de pescado, por decir algo. Yo no sé si le gusta el pescado, creo que no. La cara que puso, no creo que le gusta. Pero él dice, oiga, yo llevo como 2 años que no me como una viuda de pescado. Eso es hipotético porque a usted no le gusta. Pero él dice, yo quiero comerme un viuda de pescado, hace como 2 años que no me lo como. Y nosotros decimos, oye, qué chévere poderle honrar y bendecir al hermano. Y uno dice, no, pero tengo como 50,000 pesos y la viuda cuesta como 40. ¿Y entonces qué hago? No, pues pídase algo de 10,000, una picada. No, es que no tenía casi hambre, ¿cierto? Pero poder uno honrar a una persona, yo creo que uno siente más gozo, lo mismo que le pasa a uno con los hijos, ¿sabes? Yo creo que uno tiene que ser padre para experimentarlo, pero uno a veces con los hijos uno quiere honrarlos y bendecirlos y a veces darle lo mejor cuando se puede y cuando se ama, cuando se puede y cuando se ama. Porque también he visto padres que no aman a sus hijos y no importa qué pasa con sus hijos, pero qué bueno que podamos experimentar esta parte hermosa de parte de Dios. Entonces, Dios nos está hablando que si alguno oye la voz de Dios, no sé si estás escuchando la voz de Dios en esta mañana, y Dios está dando unas instrucciones, pero dice que si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Recuerde que el 14 tenemos cena acá y seguro vamos a estar felices si Dios nos lo permite. Si Dios nos lo permite, estaremos compartiendo ese tiempo especial aquí juntos como iglesia. Y qué bueno que podamos gozarnos. Él quiere volver a tener comunión contigo y no activismo. ¿Sabes? Muchas veces podemos estar en un lugar de culto y estar ocupados en muchas cosas, hacer muchas cosas en la iglesia, pero de haber dejado de tener comunión con Dios. Entonces, Dios no quiere que nosotros estemos ocupados, que estamos corriendo con esto, estamos corriendo con aquello, pero dejamos de hacer el devocional, dejamos de orar. Pero en la iglesia estamos corriendo con todo y todos nos ven que estamos haciendo muchas cosas, pero hemos dejado de tener un devocional, hemos dejado de orar. Dios no quiere activismo. Cuarto, y voy terminando, busca la llenura del Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, versículo 31. Dice, busca la llenura del Espíritu Santo. Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Escucha esto porque a mí me gusta mucho esta cita bíblica y hace referencia a que todos estaban juntos y unánimes. Cuando estaban unidos como iglesia, dice que ese lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos hablaban con denuedo. Escucha, no hablaban con denuedo
con denuedo chismes, no hablaban con denuedo barbaridades, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y dice que no sentían ningún temor, no había ningún temor en ellos para hablar de la palabra de Dios. El libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18. Efesios 5, 18. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Hay disolución. En las cosas del mundo pasan muchas cosas, pero solo con el Espíritu Santo hay llenura, hay transformación, hay cambio. La tibieza solo puede ser vencida con la llenura y la presencia del Espíritu Santo, no con esfuerzo humano y estar haciendo muchas cosas en los ministerios sin tener comunión con Dios. La tibieza espiritual solo puede ser vencida con la llenura del Espíritu Santo. Y yo quiero que usted, allí en el lugar donde está, vaya meditando en esto. Yo creo que a lo largo de esta enseñanza estamos identificando algunas áreas en nuestra vida, las cuales pueden ir mostrando si nosotros estamos pasando por esta condición de tibieza espiritual. Pero si lo estamos pasando, quiero terminar diciéndote, vuelve a encender el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Vuelve a encender el fuego de la comunión con Dios. Este es el llamado del último tiempo que Dios está haciendo a la iglesia. Escucha, este es el llamado del último tiempo que el Señor está haciendo a la iglesia. Y para volver a encender ese fuego, quiero decirte, tenemos que volver a la oración diaria con devoción y sinceridad delante de la presencia de Dios. Una de las cosas que son estorbo a la oración son los pecados no confesados, los pecados ocultos. El pecado es uno de los principales estorbos a la oración. Pero creo que el enemigo está usando todo esto porque lo sabe para que las personas no vengan confiadamente a la presencia de Dios y pueda producirse esa restauración en la vida de esa persona. Lo segundo, volver a la palabra con disciplina, un devocional con disciplina. Dejar el pecado oculto, servir a Dios y estar dispuestos para toda buena obra. Quinto, rodearse de creyentes transformados y de buen testimonio. Mi esposa me decía hace un tiempo, pero dejaste de volverte a reunir con tal persona. Y a veces pasa porque uno no siente en su corazón el deseo de volver a reunirse uno con esas personas, porque uno no siente paz, uno no siente esa coinonía, esa llenura en el espíritu con ciertas personas. Sexto, el ayuno y oración. No nos olvidemos de orar y ayunar. Volver a la senda antigua. Jeremías 6:16 dice que volvamos a los caminos, al camino antiguo, a la senda antigua. Cristo es el único camino. Y escucha esto para concluir esta enseñanza. Este es el tiempo de despertar y el tiempo de despertar es hoy, es ahora. Vuelve al fuego, vuelve al primer amor, vuelve a Dios. Este es un llamado del cielo. La tibieza espiritual no es una condena. Dios no nos está condenando por esto, sino que nos está llamando con lazos de amor. Es una alerta, amados, no es una condena, es una alerta. Dios no rechaza al tibio para destruirlo. Escucha esto, para que no te dejes engañar por el enemigo. Dios no rechaza al tibio para destruirlo, lo está confrontando para despertarlo y restaurar su comunión. Eso es lo que Dios quiere hacer en este día, restaurar nuestra comunión delante de su presencia. Y hoy, allí en el lugar donde está, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que si estamos pasando por esta condición de tibieza espiritual, sea el mismo Señor ayudándonos a volver a ese fuego de su presencia para que seamos restaurados y Él pueda avivar el fuego en nosotros. El fuego no se aviva porque nosotros queramos simplemente, sino que nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios para que Él vea que nuestro corazón realmente está buscando y anhelando su presencia. Allí en el lugar donde está, quiero que oremos y vamos a terminar orando y alabando a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amado Señor, en este día hemos venido delante de tu presencia, sabiendo que tú, Señor, conoces todas las cosas como nos lo expresaste hoy en el libro de Apocalipsis, que tú conoces todas nuestras cosas.
Tú sabes también que estamos pasando por luchas espirituales, Señor. Esas luchas espirituales que muchas veces han doblegado nuestra conciencia, han doblegado quizás nuestra fuerza, nos han debilitado y muchas veces hemos sentido de fallecer. Muchas veces hemos sentido, Señor, que estamos solos. Muchas veces no hemos sentido tu presencia. Hemos dejado de sentir tu presencia en algunos momentos. Señor, ayúdanos a volver a ese primer amor. Ayúdanos a volver, Señor, a ese tiempo de comunión contigo en el devocional. Háblanos por tu palabra. Coloca hambre y sed en nuestros corazones por tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos a buscar cada día esa comunión diaria y personal, Señor. Y enciende el fuego en nuestros corazones, Señor. Permítenos, Padre Santo, volver a orar. Enciende el fuego de nuestra pasión por la oración. Ayúdanos a orar en todo momento, en todo lugar, con gozo, con alegría, Señor. Padre, permítenos volver a experimentar el gozo de nuestra salvación en nuestros corazones. Padre, concédenos el arrepentimiento para perdón de pecados, como quizás un día lo hiciste. Y a veces sentimos que la condenación y el juicio es algo que nos está impidiendo acercarnos a tu presencia, pero tú ya nos perdonaste. Y hoy estás haciendo este llamado a lo más profundo de nuestros corazones para que volvamos a tu presencia, para que volvamos a encender el fuego en nuestros corazones, Señor. Padre, hoy te invitamos a nuestras vidas, a nuestro corazón, a nuestras familias, a nuestra iglesia. Guíanos, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos a levantarnos con ese fuego encendido en nuestros corazones. Y ayúdanos, Padre Santo, a perseverar cada día con esa fortaleza que solamente tu Espíritu Santo podrá hacer que nosotros volvamos, Señor, a ese primer amor. Ayúdanos, Espíritu Santo, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.